Señores, Fernando Fernández, ex director de aduanas, nos acompaña en esta parte del programa. Trataremos muchos asuntos en todo lo que tiene que ver con el ámbito político en el país. Fernando, buenos días. Gracias por venir a este espacio. Buenos días, doña Misotis. Hay una frase que yo en el desarrollo de la primera parte del programa, oye, me la consideré bastante fuerte. No la quise compartir con la gente porque quería esperar que usted estuviera aquí con nosotros en la entrevista. Y usted utilizó, supuestamente, según la prensa, un término de que el presidente Danilo Medina descuartiza al PLD. Si lo dijo, ¿a qué se refirió específicamente en esas opiniones? Bueno, el término descuartizar significa quitarle partes, ¿verdad? Sí. Y lo que ha hecho el presidente cuando ha metido preso a 5 miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana es eso. Entonces, no es solo ese hecho. Han venido aconteciendo cosas que indican que el presidente no solamente se ha alejado de su partido, como es el hecho de que, por ejemplo, en la presidencia de la República, en el Palacio Nacional, ya no hay miembros del PLD, excepto él y su asistente. Esto es, como decíamos, este es otro capítulo de ese descuartizamiento. El apresar 5 miembros del Comité Central de manera preventiva, porque no se trata de que se les juzgó y son culpables, sino que de una manera preventiva están presos gente que no se va a mudar de la República Dominicana. ¿Qué significado tiene eso? Yo digo que todo lo que está pasando en el país a partir del 2014 es parte de una lucha interna dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que se da por el control de la organización y se da por el control del poder. Entonces, la parte que está ejerciendo el poder en este momento tiene la intención, yo lo he dicho y lo sostengo, de formar su propio partido o de quedarse con el Partido de la Liberación Dominicana, por lo menos con las siglas. ¿Cuánto tiempo tiene usted dentro del PLD, Fernando? Yo voy a cumplir 38 años en el PLD. 38 años, es decir, que comenzó bien jovencito a participar dentro de la organización. Bueno, yo fui fundador del PLD en Moscú, de los fundadores del Partido de la Liberación Dominicana en Moscú, en el año 1980 y algo. Aparte de director de aduanas, ¿qué otras posiciones ocupó usted dentro del PLD? Yo siempre he sido parte de la Secretaría de Asuntos Electorales, vicesecretario de esa secretaría, siempre he sido representante del partido ante la Junta del Distrito, Junta Central Electoral. Ahora mismo soy delegado ante la Junta Central Electoral, ante la Dirección de Elecciones de la Junta. ¿La posición más importante que ha tenido es director de aduanas? Yo he sido miembro de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial en el gobierno del 96-2000. He sido asistente del presidente de la República desde esa época prácticamente. ¿Por qué se ha sentido ahora mismo, desde hace más o menos tímidamente en inicio de un año, pero más o menos fuertemente 6 meses para acá, la figura de Fernando Fernández, que siempre se había mantenido conocido por todos en este país, pero como de manera tímida? Bajo perfil. De bajo perfil. Sí, lo que ocurre es que los acontecimientos son lo que determinan los protagonismos. Y entonces... tenía muchas heridas que había tratado de ir tapando y hasta que se desbordaron. Algo parecido a eso, Fíjese que todo cambió a partir de Juan Dolio, de la reunión de Juan Dolio dentro del PLD. Y yo me mantuve en una situación de, si se quiere, de puente entre el presidente del partido y el presidente de la República. Cuando se firmaron los acuerdos de los 15 puntos, sí, yo estuve ahí, yo fui parte de esa... Ese golpe bajo en ese momento hacia el doctor Leonel Fernández, ¿lo marcó a usted políticamente hablando? Yo no digo que a mí, yo digo que marcó la historia política del PLD, porque nunca se había visto que al presidente del partido, bueno, el presidente ha sido solo don Juan y el compañero Leonel, pero jamás usted puede imaginarse que al presidente Juan Bosch se le hubiera hecho una cosa como esa y hubiera pasado desapercibida
para nadie, no. Lo que se hizo ahí ha tenido y tendrá más consecuencias. Eso fue un error garrafal de nuestro comité político y del presidente de la República. Esa parte ahí tuvo y tendrá más consecuencias. ¿Cuáles otras cosas más se puede ver? Bueno, yo he pronosticado por todo lo que está pasando, no sobre la base de un antojo, sino todos los hechos que han ocurrido a partir de esa fecha, que el PLD se encamina a una división. Incluso he dicho que lo mejor que le puede pasar a la sociedad dominicana es que el partido se divida, que Leonel Fernández y Danilo Medina tengan su propia organización política, porque así uno sería contrapeso del otro y la sociedad saldría beneficiada de esa competencia, si se quiere, política. Usted lo dice porque políticamente hablando, el presidente Danilo Medina seguiría luchando para que Leonel Fernández no pueda pararse. Ya no caben los dos en el mismo partido. Ya no caben los dos. Ya no caben, esa es la verdad. Entonces, esa situación de indefinición se traduce en una situación de inestabilidad dentro de la organización y en una situación de inestabilidad dentro de la vida política nacional. Es un poco lo que pasaba en los tiempos de Peña Gómez y Jorge Blanco, de Peña Gómez y Jacobo. Las luchas internas del PRD en ese momento se traducían en luchas en la sociedad dominicana. Nosotros estamos creando ese escenario, repitiendo ese escenario también como partido. Y entonces todo lo que pasa dentro del PLD de una manera u otra afecta a la sociedad. Y resulta que la sociedad necesita más que nunca orientación política. Fíjese que todo esto ha devenido en un movimiento social prácticamente espontáneo, que es el grupo de la Marcha Verde. Que usted ha participado varias veces y mucha gente dentro de su partido dijo, Fernando no tiene que estar ahí dentro de la Marcha Verde, di que porque usted es parte importante del partido de gobierno. Yo participé en la primera que se hizo. ¿Jamás ha vuelto a participar? No he vuelto a hacerlo. Y participé precisamente para llamar la atención de mi partido, porque yo sé que en principio, ese movimiento era un movimiento dirigido a combatir la corrupción y la impunidad. Y yo fui, antes que la Marcha Verde surgiera, yo fui de los que dije, siendo director de aduanas, que el Partido de la Liberación Dominicana, su comité político, tenía que cuidar su dirigencia, porque algunos ya se estaban emborrachando de poder. Y eso no era bueno para la política dominicana. Usted fue llamado en ese momento, sea por Leonel Fernández, por gente allegada al presidente Danilo Medina, o por compañeros de su partido, diciéndole, mira, pero fulano, no hagas eso. Alguno me llamó para felicitarme. Sí. Figuras importantes. Importantísimas, sí. Y entonces yo decía en ese momento, siendo director de aduanas, yo decía que si era bien cierto que el Partido de la Liberación Dominicana tenía el monopolio de la política nacional interna, no era menos cierto que no estábamos solos en el mundo. Y cuando decía que no estábamos solos en el mundo, yo me refería al hecho de que iban a venir acontecimientos como los que ahora tenemos, desde fuera del territorio nacional, que iban a poner en tela de juicio el comportamiento de dirigentes de nuestro partido. Y entonces, refiriéndome a eso, decía que no debíamos emborracharnos de poder, porque había gente que estaba pendiente de nuestro accionar político y eso tarde o temprano iba a repercutir. Y ahí está el asunto. Desde Estados Unidos, desde Brasil, desde Suiza, desde España están llegando las noticias de desórdenes, si se quiere, en el ámbito de la administración pública, ejercido por nuestros compañeros de partido. Hay ciertos aspectos que no se pueden quedar en este conversatorio. Hace un tiempecito, y nosotros aquí lo hemos pasado muchísimas veces en el programa, las declaraciones de Felucho Jiménez, donde yo me imagino que usted la vio una y otra vez, contundentemente, hablando de toda esta situación, antes de que se mencionaran listas de gente del PLD y de la oposición. Cuando usted vio en ese momento determinado esas declaraciones de Felucho, ¿qué pensó? Bueno, lo que declaró Felucho fue una revelación de que este problema ya se había discutido dentro del comité político. Quizás no. ¿Usted lo había escuchado usted en lo personal? Yo no había escuchado sobre la discusión en el comité político, pero yo sí había visto acciones que no cuadraban dentro de lo que fue la formación que se nos dio como PLDista.
Y entonces yo llamaba la atención por eso. Él dice en los videos que hay gente ahí que no pueden justificar lo que tienen. Habló de yates, de mansiones. Yo creo que tiene razón en eso. Tiene mucha razón. Hay muchos que no pueden justificar lo que tienen. Hay algunos cuantos, sí. Y no se da cuenta, tanto el presidente Danilo Medina como Leonel Fernández como presidente de ese partido. Bueno, en el caso de Leonel, nosotros tenemos una característica que le reconocemos a Leonel, y es que Leonel vive más en sus libros. Él no está tan aterrizado. En el caso del presidente Medina, tiene más detalles sobre las cosas que ocurren, porque Danilo siempre trabajó con el menudeo, digamos así, político, y entonces él sí debe estar muy enterado de todo eso. No sería, como usted lo señaló hace un ratito, que involucrar que gente del partido en asuntos de Odebrecht, ¿no sería que el presidente diría, bueno, que actúe la justicia y que de manera independiente yo me voy a mantener en mi lado y que actúe el procurador? Bueno, el asunto ya llegó a ese punto en el que la justicia es la que debe actuar. Cuando yo hablaba, yo me refería a tomar las medidas preventivas de esta situación, que es lo que le corresponde a un partido político. Cuando un partido político está vigilante de sus miembros y se reúne, su máximo organismo se reúne para discutir estos temas. Felucho decía, por ejemplo, que cuando él advirtió sobre las sobrevaluaciones, lo planteó en una reunión del comité político. Y yo soy de los que ha criticado que cómo es posible que se sometiera a la justicia y se apresaran 5 miembros del comité central y en el comité político no se discutiera previamente que eso podría ocurrir. O sea, a mí me llama mucho la atención. Es decir, que se reunieran antes de que fueran apresados. No antes de que fueran apresados, sino después que se da el caso. Que se reunieran viendo que había una situación. Porque cuando yo hablé de que nos estaban viendo desde otras partes del mundo, cuando yo dije que nuestros compañeros se estaban emborrachando de poder, de eso hace 12 meses. Entonces, si yo que no estoy en el comité político, estoy advirtiendo de una situación hace 12 meses, ¿por qué el comité político no se reunió y discutió si era efectivamente cierto que había una situación con compañeros del partido que no se estaban comportando de la mejor manera posible, éticamente hablando? Sí. ¿Por qué no se discutió eso en el comité político? O si se discutió, ¿cómo no se supo? Si se discutió, ¿por qué no se tomaron medidas preventivas? Recuerde que cada vez que hay reunión, no hay acceso de la prensa. Ellos se reúnen entre ellos y ellos comentan las cosas. Después hay una nota que dice el secretario general, Reinaldo Pared Pérez, se tocó estos puntos y estos puntos. Sí. Nadie nunca sabe lo que se habla ahí. Sí, pero eso es lo que se da a conocer, pero internamente uno se entera. De que no se trataron ciertos temas. De que no se trataran. Y yo he confirmado que esos temas no se trataron. No se puede quedar esa frase, óyeme que, mientras yo lo he dicho aquí en el programa, hay mucha gente que no le gusta que yo lo diga, pero mientras él esté vivo, ya va a tener ese sello, el hombre del lodo, Reinaldo Pared Pérez. Cuando usted escuchó a Reinaldo decir, yo pasé por el lodo y no me enlodé, ¿qué pensó? Bueno, yo tuiteé que eso fue desafortunado. Porque no es que solamente él lo dijo y cómo lo dijo, sino además dónde lo dijo y cuándo lo dijo. Él lo dijo saliendo de visitar a compañeros del partido que estaban ahí, que todavía no son culpables, o sea, no se les ha declarado. Con la frase él casi admite que ellos eran culpables. Exactamente, o sea, el mensaje que por lo menos desde fuera se lee es que estos son malos, pero yo no soy. Estos se enlodaron, pero yo no, y entonces eso no cayó bien, esa es la verdad. No cayó bien para nadie. Y entonces son errores políticos. Yo asumo que en parte él trató de enmendar eso cuando en la segunda ocasión dijo que el vocero de él iba a ser Monchi Fadul y trató de no hablar porque al parecer él entendía que no importa lo que él dijera iba a salir lastimado. Sí. Lo que les resta, que uno a veces aquí piensa que el presidente Danilo Medina en este último cuatrienio como que tiene mucho tiempo, ahora en agosto es que va a cumplir el primer año. Y ¿usted piensa que tendrá feliz término el gobierno de encabezado con el presidente Danilo Medina? Para nada, yo le advertí al presidente, siendo su director de aduanas, le advertí al presidente que no se metiera en grandes obras. A usted se lo dijo, pero directamente al presidente. Él se lo advertí, presidente. No te metas en obras. Le dije, Dani, no te metas en obras grandes, porque la gente lo único que necesita de nosotros es un gobierno mínimamente decente.
La gente no nos estaba pidiendo a nosotros en ese momento obras, era adecentar la administración pública. ¿Quién le sugirió al presidente una obra de esa magnitud? Bueno, yo estimo que la gente en el sector, la gente del sector eléctrico. ¿Fueron que pusieron al presidente en eso? Me imagino yo que fueron ellos. Cuando usted le hace ese señalamiento al presidente, ¿qué le expresa el presidente? ¿Se quedó callado? ¿Le precisó alguna respuesta significativa? Él hizo para mí lo peor que podía hacer, quedarse callado. Ah, se quedó callado. Sí, porque yo sé que cuando él se queda callado ya es una... Es algo que ya está consumado. Sí, sí. ¿Qué otras cosas a usted le llama poderosamente la atención de lo que está pasando? No solamente en esta parte ya de este gobierno de Danilo Medina, sino en su primera gestión. Bueno, que uno pueda señalar y que decir, bueno, mire, de los 4 años pasados, en estos puntos fueron errores del presidente, de tal vez juntarse, dicen en el campo, para que usted más o menos sepa la idea, dicen en el campo, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Se le acercó al presidente gente no adecuada? No, yo lo que creo es que el presidente tomó algunas decisiones equivocadas. Yo incluso en la transición del 2012, en los 3 meses entre mayo y agosto del 2012, le advertía a uno de los colaboradores del presidente para que conversara por ejemplo, con el ministro administrativo, el que hoy es ministro administrativo, José Ramón Peralta, porque en esa transición me había enterado de la aspiración que él tenía a ser ministro administrativo de la presidencia. Y yo sabía que eso nos iba a traer problemas, porque hay un conflicto de intereses. Cuando usted pone un comerciante que además no tiene experiencia política a dirigir el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el conflicto que tiene entre los intereses del Estado y sus intereses personales no lo deja actuar con la mejor de las sapiencias. Y yo no digo eso porque es una teoría política, yo lo digo porque lo vivimos en los 2 gobiernos anteriores del presidente Fernández. El error fundamental que cometió el presidente Fernández fue nombrar un comerciante en el Ministerio Administrativo, y lo hizo 2 veces. Entonces yo viendo... ¿El presidente Fernández? Sí, el presidente Fernández. Que nombró un comerciante. Es bueno que me diga nombre. Nombró, el primer nombramiento fue el de Diandino Peña. De Diandino Peña. Y ya vemos dónde está Diandino, la situación por la que está cargando. Y luego al señor Bonetti. Luis Manuel Bonetti. Luis Manuel Bonetti. Y entonces, a partir de esa situación, yo analizaba con ese colaborador del presidente que el ministro Peralta no debía aspirar al Ministerio Administrativo, que se lo hiciera saber, porque eso nos iba a hacer daño a todos. Y yo creo que la experiencia previa y lo que ha ocurrido y los sometimientos que ahora hay con esta situación me han dado la razón. Entonces el presidente Medina no desconocía la experiencia que se había tenido con los 2 anteriores, en el caso del presidente Fernández. El presidente Medina no debió dar ese nombramiento tampoco. Y no solamente lo dio la primera vez, del 2012 al 2016, sino que volvió a repetirlo ahora. Entonces, Leonel cometió 2 errores en 2 periodos, y Danilo ha cometido el mismo error en los 2 periodos que tiene. Yo digo, ¿esa decisión con el caso de Diandino Peña fue correcta o incorrecta por parte del presidente? ¿Cuál de ellas? Ahora, cuando lo destituyó del cargo. Bueno, él no tenía salida. Él no tenía salida ante el escándalo ya público. Lo menos que podía hacer era destituirlo. Quiero utilizar, Fernando, este minuto que nos queda para que usted le haga un llamado a gente de su partido que en este momento, hoy sale en la prensa, que todavía hay un número importante que no ha presentado su declaración jurada de bienes. Bueno, eso es tarea, entiendo yo, del Ministerio Administrativo de la Presidencia, hacer que esa gente reaccione. No han respetado al presidente. ¿No se encuentra extraño que gente de ese partido no respete la figura presidencial? No ha respetado a nadie, porque tampoco ha respetado la sociedad, el que ha hecho eso. Cuando yo salí del cargo en agosto,
Me cuidé, mire, hasta la necesidad de que no se me pasara el plazo de mi declaración jurada de salida. ¿Y usted cumplió con eso? Y cumplí con eso. Entonces yo no entiendo por qué no lo hacen. Si después de toda la presión que ha habido, la presión mediática, la presión social para que eso se haga, hay 3.000 compañeros que no han hecho su declaración, algo malo está pasando. ¿Puede el presidente Leonel Fernández tener posibilidades para el 20 dentro del PLD? Yo he dicho que el único que puede evitar la reelección del 2020 del presidente Medina... Ah, porque usted cree que se va a reelegir. No, yo he dicho que estoy seguro de que se va a reelegir. Todo lo que yo he observado... Felucho salió a decir, el presidente me autorizó a decir que no va. El presidente juró que no iba, recuerde eso. Ah, no, que eso lo tenemos claro. Y lo juró por Dios. Sí. Entonces, la palabra del presidente y su juramento no pueden ser menos que la de Felucho. O sea, que Felucho lo diga ya no tiene mucho sentido porque... ¿Usted en lo personal no le cree al presidente? Yo en lo personal le creo muchísimo. En lo político yo creo que él no va a cumplir su juramento. Okay. Y los hechos me dicen que vamos en ese camino. Señores, agradecer la presencia aquí de Fernando Fernández, ex director de aduana, su presencia aquí en el mismo. Y yo sé que va a ser el inicio de muchos encuentros aquí en el programa. Gracias por venir, Fernando. Gracias a ustedes. Señores, cuídense mucho. Nos vemos mañana con Dios delante.